Abrimos otra vez la puerta a nuestra tertulia sapere. Vamos a hablar de muchas cosas. No sé exactamente de cuántas. Déjeme, voy a presentar al equipo titular y ahora también a la gente que se suma. Tenemos por aquí a Ainhoa, a Arturo, a Víctor, a Irene y a David Faustino Pulido. Yo no sé cómo llamarle. Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Hola. Buenas. Bueno, ¿bien este tiempo? ¿Os habéis portado bien? Sí. Mucho. Moderadamente bien, ¿vale? Moderadamente Del solo. 1 al 10, un 10. Del 1 al 10, un 10. Así me gusta, que te valores en la justa medida. Bueno, y tenemos por aquí a Jesús Bajo Delgado, que es profesor del SEPA de adultos. Bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias, muy bien. A ver qué nos cuenta esta gente. Wow, cosas interesantes siempre, ya lo verás. Y tenemos también por aquí a Manuel Caballero, que es precisamente alumno de la Escuela de Adultos. ¿Qué tal, Manuel? Muchas gracias. Acércate un poquito al micro, acércate, no tengáis miedo de moverlo, que quiero que se os oiga a todos bien. Bueno, hoy os habéis sentado a esta mesa para hablar de educación, del modelo educativo, de las leyes, de lo que tenemos en cuanto a la educación. Y quiero que abráis el melón por algún sitio. A ver quién se lanza. Muy bien. Obviamente, esto de educación a nosotros que somos alumnos. Y uno de nosotros aquí presentes, profesor. Esto de educación nos toca. Y es que, por ejemplo, yo con todo el caso de que se ha cambiado la ley educativa, la forma más fácil de decir es que soy un conejillo de indias. A ver si este sistema educativo funciona o no. Y si no, vuelta a cambiarlo y vuelta. A ver, ¿conejillo de indias eres? Un poco ahora mismo pienso en... Un poco sí. Bien, a ver los demás. ¿Qué decís? Pues sí, estoy de acuerdo. O sea, entiendo que te estás refiriendo... Entiendo que te estás refiriendo a lo de la PAU, la nueva PAU y todo Sí, a eso, eso que me eso refiero. tenga que cambiar. En fin, sí, evidentemente. A mí me ha gustado mucho preparar este programa por lo mismo que ha dicho Víctor, porque yo como alumna me siento pues muy influenciada por todo este tema y es algo que ahora mismo nos afecta más que en cualquier momento de nuestra vida nos va a afectar. Y creo que se debería llegar a una especie de que deberíamos acordar cuál debe ser el modelo educativo que más nos beneficiaría como alumnos y a los profesores también qué cosas les podría mejorar a la hora de trabajar. Bien. Sí. A ver, ya habéis tocado un par de puntos que son muy interesantes, ¿eh? El primero, el cómo sentís los alumnos, y el segundo, las leyes educativas en este país cambian con mucha frecuencia. ¿Qué ibas a decir, Arturo? Para mí el sistema educativo actual me hace sentir muy frustrado muchas veces, aunque considero que no todo es malo dentro de este y hay cosas que no deberían por qué cambiarse. Bien. A ver, Ainhoa. Hombre, pues un poco también lo que ha dicho Irene, ¿no? El cambio constante de la ley educativa puede llegar a ser un despropósito tanto para el alumnado como para el profesorado. Al no tener una ley fija, los alumnos no saben bien qué hacer. Esto hablo en nombre de los de segundo de bachiller. Especialmente este año. Especialmente este año con el modelo de PAU, que ha sido un lío. Los profesores también al preparar las clases, imagino que no habrá tenido que ser fácil. Vale, la PAU es lo que antes era EBAU, ¿no? Sí. Y antes de eso, selectividad. Sí. Sí. Bien, seguirá cambiando de nombre. Lo que no sé si será mejor. Bien. David, te voy a llamar David por no liar a la gente. Venga, ¿vale? dime, dispara. No, dime tú. ¿Cómo Bueno, ves esto? que estamos hablando de los de segundo de bachillerato, pero nosotros tampoco tenemos que olvidar que estamos sometidos a la nueva famosa ley LOMLOE, con un cuaderno de evaluación fantástico que de repente un 4,9 te lo redondea a un 7 a veces. ¿Cómo? Muy curioso. ¿Cómo? ¿Un 4,9 te lo redondea a un 7? Pues que sí, la magia del cuaderno de evaluación, que hace que mucha gente que debería... Desde el euro no se ha visto un redondeo así. ¿A que sí? Bueno, vosotros no lo conocéis porque no vivisteis la peseta. No. Pero otros sí nos encontramos con ese redondeo. Hay una persona que puede darnos una visión muy especial, que es Manuel. Porque Manuel, cuando comenzó, todavía teníamos, pues estamos ahí en la frontera, acabábamos con EGB, BUP y COU y pasábamos ya a la ESO, se encontró con ese primer cambio de modelo educativo, habíamos tenido un modelo educativo durante 30 años o más que funcionaba muy bien y comenzamos los cambios, ¿no? Y entonces llegó la LOCSE, y aquí nos volvimos todos locos. ¿Cómo has notado tú el cambio de cuando estudiabas a volver luego por la escuela de adultos? Claro, yo en la escuela de adultos es muy diferente. Sobre todo, el número de alumnos es muchísimo bajo. Yo tengo al profesor muy presente. Yo creo que ¿Lo tienes aquí? Fíjate. Como presente ya no puede.
conozco tanto parte de su vida como él conoce parte de la mía. Es todo muy cercano. Aquello que sí he visto, la mayor diferencia ha sido, sobre todo, el nivel. Yo tengo un recuerdo de una exigencia muy alta, mientras que ahora también es cierto que en la CEPA el contenido es muy directo y bastante corto. Van a lo que van, punto, no hay paja. Pero sí es cierto que veo que el nivel está ciertamente más bajo. Jesús, ¿en qué ha cambiado todo esto? Quiero decir, porque tú también eres muy joven, yo no sé si tú conociste, como docente no, la parte de EGB, BUPCO, aquella anterior ley educativa, eso no lo conociste. No, yo terminé los estudios en la ESO. En la ESO. ESO, bachillerato, y sí es cierto que estoy de acuerdo con Manuel, que cada vez el nivel es más bajo, y yo como profesor también, desde que empecé a trabajar en esto hace 8 años, veo que cada año se exige menos al alumno. También ¿Se le pone más fácil? Sí, se le pone más fácil, aunque ya es cierto que la exigencia depende del profesor, ¿no? Porque hay profesores que exigen más, otros que exigen un poco menos, pero lo que es las leyes cada vez se hacen más fáciles y se hacen para que el alumno apruebe. Yo les digo muchas veces a mis alumnos que con respirar aprueban, y es que es cierto. Bueno, algunos incluso pueden pasar de curso sin aprobar. O sea, Sí. que no pasa nada, ya está. Pues suspendes, pues te lo llevas a tu casa. No, venga, vamos para adelante. No entiendo muy bien por qué. No sé por qué se quiere esto. Vale, y planteo la pregunta. Venga. ¿Por qué se hace esto? Porque está reduciéndose el nivel constantemente del alumnado. O sea, lo digo para que cada uno diga su opinión. Porque cuando hacen los exámenes PISA quedamos como un país más culto, más inteligente. Pues y como... no mejoramos. Pero cada vez vamos a peor. Claro, por eso te digo que no me parece que el sistema esté funcionando. O sea, si de verdad fuera eso, no es el camino correcto. Y Es para más, que seamos... cada vez es más incorrecto el camino. Y para que seamos más manipulables y susceptibles. Eso es lo que me temo. Eso es lo que me temo. Ahí no, aquí vas a decir. Nada, la pregunta de Irene un poco Ay, por no. qué han bajado... No me mientas que se te ha quedado en la punta de la lengua algo que te he visto yo. No. A ver, ¿qué ibas a decir? No, respondiendo a la pregunta de Irene del por qué han bajado el nivel, igual un poco también para intentar hacer la educación más accesible a todas las personas, lo que han conseguido es terminar de bajarlo y arruinar un poco a las personas que sí que se esforzaban de antes. ¿Hemos cambiado la accesibilidad de la educación por la efectividad de la educación? Quiero decir, vamos a hacer Sí, que la educación un poco. llegue a todos. ¿Para que aprendan qué? Básicamente nada, pero que se den por satisfechos que han ido a clase. Cuanto menos se le exige al alumno, menos se va a esforzar. O sea, tú al alumno le tienes que pedir 10 para que llegue al 8. Si le pides 5, pues la inmensa mayoría de ellos se va a quedar en 4. Habrá quien pidiéndole 5 te dé 7. Pero la ley del mínimo esfuerzo, eso en este país impera. Y entonces yo estoy de acuerdo con la observación de Arturo. Yo creo que cuanto menos formación tiene un pueblo es más fácilmente manipulable. Entre otras cosas porque no se esfuerzan ya por saber, por investigar. El que no sabe no exige, no conoce sus derechos, no conoce a qué puede llegar y no le pide a sus gobernantes que le facilite eso. Y entonces, si tú a mí no me pides, yo trabajo menos. El sueldo lo cobro igual, pero trabajo menos. Claro, entonces, esto es mucho más sencillo. Ahora, ¿qué hacemos con estas leyes? O sea, ¿a vosotros qué os gustaría que se hiciera con las leyes educativas? Yo pregunto a todos, a alumnos, a docentes, a todos. ¿Qué os gustaría para mañana? Sí, a ver, el caso, lo que hay que cambiar no son las leyes. Bueno, sí, también hay que cambiar las leyes, pero me refiero, las leyes no es quitar más materias, sino lo que debíamos cambiar es más la metodología de aprender, porque aquí aprenderse las cosas de cabeza no te sirve de mucho. Las cosas como son. No sé si te acordarás tú el año pasado, con Antonio Machado, de la Institución de Libre Enseñanza, pues tomar esos modelos, que a fin de cuentas es salir a la calle y aprenderse las cosas por vivencias. De hecho, hay una cita de un autor que se llama Confucio. Que dice, Confucio. Y dice, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Perdón, que no es Dios. Se te lengua la traba. Se me cae la traba. Y pues eso, que lo que hay que cambiar no son tanto las leyes, sino la manera de enseñar. Porque hay veces que estar 6 horas en una silla sentado aprendiendo cosas de cabeza no te ayudan mucho. A ver, yo no voy a meter a Jesús en un brete, o sí, si él se quiere meter, yo no.
Pero existe ahora mismo un modelo, una burocracia y una vigilancia por parte de la inspección que al profesor le deja muy poquito margen. Yo no conozco prácticamente ninguno, por no decir ningún docente, que esté cómodo con este sistema. Porque entienden que los libros de texto marcan un camino cada vez más estrecho, que sirve poco y con una metodología que vosotros no conocéis lo que es una pregunta a desarrollar. ¿A que no? ¿Conocéis más lo de rellena los huecos? Conozco No, bien, no, conozco bien la de... ¿Sí? Conozco No, bien no. la pregunta a desarrollar. Creo que esa pregunta se ha cargado a un montón de mis compañeros llenos en algunas asignaturas. Y los míos. Nosotros no Opiniones, teníamos otra. opiniones personales, sí las sigue habiendo, pero la mayoría de las personas, o lo que yo observo por lo menos, es que les resulta el pensar por ellos mismos e imaginarse una respuesta creativa, se les hace un mundo. Oye, pero es que la pregunta a desarrollar en realidad no era de opinión. No, lo he añadido, Pues, aparte. pues, es tener conocimiento y desarrollarlo hasta donde puedas llegar. Exacto. Efectivamente, claro, si además metes la dificultad de expresar una opinión, que significa comprender el concepto, hacer un juicio sobre él y desarrollar no solo el por qué opinas eso, sino los fundamentos que te llevan ahí. Claro, para alguna gente es muy complicado. A ver, sálvame. Yo en filosofía me he dado cuenta mucho de eso. Que literalmente cojo yo y veo que tengo 3 hojas de desarrollo y los demás no llegan a media hoja en las preguntas de desarrollo crítico, o sea, de dar tu opinión. Y es tipo, ¿tanto os cuesta pensar un poquito? Bueno, a ti es que te cuesta también poco, las cosas como son, David. Por eso se quiere encargar la filosofía últimamente, porque claro, es una asignatura que potencia precisamente el pensamiento crítico. No fue que hace unos... Eso, es que todo el rato el micrófono... El compartir micrófonos es Sí, complicado. la verdad. No que hace unos años la querían quitar directamente o es imaginación mía. La querían hacer optativa, creo. Para Optativa. bachiller la querían hacer optativa. Ah, para bachiller, ¿ves? O sea, en cuarto es optativa, Pero en pero tercero obligatoria. pero es que me suena que la querían quitar directamente o ¿De la no ESO o sé. de A ver. bachiller? Mira, no lo sé, pero me suena mucho la noticia. Latín y griego han muerto. ¿Vale? Por desgracia. Por desgracia, porque nosotros vivimos una cultura que tiene como basamento la cultura clásica y sin el latín y el griego, una cosa tan sencilla como que la inmensa mayoría de la gente nunca llegará a la conclusión de por qué un medicamento se llama como se llama o una enfermedad se llama como se llama, ¿vale? Vale, pues nos lo hemos cargado. Perdimos de esta manera el camino para llegar a la raíz etimológica de nuestro lenguaje. Si no llegas a la raíz etimológica, ¿cómo vas a comprender que un lenguaje evoluciona con el uso y costumbres partiendo de un lugar? Pues no. Chiques, bienvenides. ¿Eh? Ale, y a correr. Eso como me molesta. Díselo al micro, que si no, no te oyen. Lo del chiques me molesta. No sé, me parece hasta antinatural. El por qué me molesta. Eso que has dicho, me acabo de acordar ahora mismo de una anécdota en clase. Es verdad que he visto a personas que no son capaces de deducir el significado de una palabra por cómo está formada la palabra. Por ejemplo, yo que sé, que tenga una raíz que tenga un significado específico y una designación que también tenga un significado. O sea, el significado te lo está diciendo la propia palabra y hay gente que incluso así no es capaz de, no sé, tener un poco de intuición. No sé, lo he relacionado con eso. Sí, pero es que es así. Es que hay muchas palabras que por la raíz ya te están dando un poquito la pista de hacia dónde va. Entonces, en un lenguaje que además tiene palabras polisémicas, ¿qué es lo que va a ocurrir? Es que quitamos también hace unos años ya la tilde diacrítica y quitamos maneras de diferenciar a través de si se acentúa o no se acentúa el sentido de una palabra. Que se ha quitado la tilde... Sí. O sea, solo, ¿tú cómo escribes solo? Solo lo escribes sin ¿ves? acentuar, ¿ves? No, pues yo cuando tiene el significado de solamente sí lo... Sí lo acentúas, Sí. yo también. Yo también. Pero ahora mismo ya hay editores de texto que lo escribes con tilde y te dicen que es erróneo. Porque Sí, se es quitó. Se quitó. No, es que el contexto te da el significado. Me gustaría a mí, a ver, la persona que redactó eso, que decidió eso, si es capaz de entender el significado de algunas palabras en cierto contexto. Es aventurarse, es hacer más complicada la comunicación. Entonces no entiendo por qué estas cosas. Con lo cual, no os envidio nada. Yo ya pasé toda mi etapa educativa y ahora yo ya me las compongo. Pero tela lo que os aguarda. Manuel, yo quiero saber una cosa.
claro, tú cuando dejaste, aparte del nivel que se pedía, tú sí te enfrentaste a eso de preguntas que en realidad eran tan abiertas como pedirle a un alumno que volcase todo el conocimiento que tenía sobre eso. Y ahora llegas y te encuentras más encorsetado a la hora de las preguntas. ¿Esto cómo lo has tomado? ¿Esto cómo lo vives? Pues según, por ejemplo, en el CEPA, los profesores sí nos abundan en tenemos que hablar con nuestras propias palabras. Siempre va a haber alguna pregunta en la cual vas a tener que desarrollar un tema. Y muchas veces, por ejemplo, yo en geografía, un examen ya no va a tener 10 preguntas, va a tener 4. Y yo ya sé que 2 de ellas voy a tener que desarrollarlas. Y si tengo hora y media, más me vale empezar a correr. Bien, pero eso está bien, quiero decir... Sí, yo claro, yo no tengo ningún problema. Pero puedo empezar a correr, eso quiere decir que tienes mucho conocimiento que volcar. Claro, y tengo que hacerlo. Si quiero aprobar, he de hacerlo. Es que a mí me preocupa sobre todo, porque claro, vosotros ya estáis en secundaria, bachillerato. A mí me preocupa que esto va a más. O sea, que es que el otro día me puse a hacer unos problemas de matemáticas con mi hija pequeña y una de las preguntas le decía, si tienes 12 huevos, 10 panes y 5 galletas, ¿cuántos alimentos tienes? Y no era sumar. Luego te decían, entre 300 y 350, entre 30 y 60, entre 180 y 210. Y dices, bueno, pues tampoco hay que ser una lumbrera, perdóname. O sea, orientativamente ya. Preguntas de ese tipo. El día de mañana... ¿En qué curso está? Sí, puedo preguntar. En tercero de... Primaria. Tercero, cuarto. Joder. Tercero, cuarto. Bien, el día de mañana, ¿qué vamos a hacer? O sea, si no sabe sumar, ¿a quién le echo yo la culpa? Un profesor de matemáticas que hemos tenido algunos, me acuerdo siempre que lo decía mucho en clase, en el día de mañana la respuesta de 5 más 5 será lo que tú quieras que sea. Hay un chiste de Jaimito en el colegio, que llega el profesor y le dice, rápido, Jaimito, 3 más 2, y dice 4. Dice, no, Jaimito, son 5. Dice, ya, pero ¿usted qué quiere, velocidad o precisión? Pues no te digo yo Pues que el sí, día de mañana parecido, no estemos por sí. la velocidad, ¿sabes? No sé yo. ¿Hacia dónde creéis que debería de evolucionar o de ir la ley educativa para alumnos y para profesores? Lo que ya hemos hablado del conocimiento, que se priorice el conocimiento práctico, o sea, salir a la calle, aprender, tener otras maneras, otras metodologías de enseñar, el razonamiento crítico, y también que se pueda cubrir a ciertas minorías. Por ejemplo, ahora mismo, mi opinión es que se respalda más al que no estudia que al que sí estudia, y que no se premia lo suficiente ni el esfuerzo, ni el trabajo, ni la excelencia como tal. O sea que se deberían cubrir a los superdotados, pero también a gente con otros ciertos... O sea, intentar mejorar las capacidades de aquellos que... o el rendimiento de aquellos que sí tienen... Es que no me sale la palabra, espérate, es que por eso no avanzo. Los que sí pueden, y también otras personas como disléxicos o... Bien. O sea, hacer unas clases que puedan ayudar a evolucionar a cualquier persona. A cada uno con sus capacidades. A cada uno y con sus necesidades, ¿no? Claro. Porque yo entiendo no que... enseñar a todo el mundo de la misma manera cuando todos tenemos diferentes capacidades. Un sistema de educación que resulte más personalizado Sí. a las actitudes y capacidades del alumno sería muy interesante, pero seguramente es inviable también, ¿vale? Porque no hay tiempo y no tenemos suficientes docentes para hacerlo con cada uno de los alumnos. Puede que no sea viable, pero en mi opinión por lo menos sería lo ideal. Pero por lo menos que lo busquemos, por lo menos que lo Eso. intentemos. O sea, sí. ¿Qué más? ¿Qué os parece? A ver. Yo creo, relacionando lo que ha dicho Irene con pues, cómo vemos la ley educativa en un futuro, yo creo que la clave la habéis dicho, ¿no? Que sobre todo Manuel, que está en un centro de adultos, y es bajar las ratios. Porque si hay menos alumnos, podemos atenderos mejor a cada uno de vosotros. Entonces, esa diversidad de la que es una realidad que hay en las aulas, pues la podemos atender mejor. Entonces, por ejemplo, yo he pasado el año pasado, ¿cuántos éramos en clase? ¿20 y pico? No, que 20, va 14...
No, en clase de lengua. Ea. Éramos 20 y pico. Éramos por 20, sí. O Sí. 10, no, yo recuerdo. Y ahora estoy con ellos que estamos 10 en un aula. ¿Ves? Entonces, a mí no me hace falta evaluar, a ver, tengo que evaluaros, ¿no? Pero cada día sé cómo es su ritmo de aprendizaje. Entonces, yo creo que la bajada de las ratios es fundamental. Ujú. A ver, el tema de lo de la ratio es una cosa que se lleva hablando mucho tiempo. Y fíjate que es importante, porque la ratio es importante. No me parece el mayor hándicap que tiene la educación. Quizá porque yo viví en una clase en la que éramos 42. Éramos 42, ¿eh? Y el sistema era de otra forma. Y posiblemente el profesor tuviese, pues tú imagínate, 42 exámenes, todos a desarrollar, 2-3 páginas de examen por alumno, son muchas páginas para leerse. Pero es que el sistema era de otra manera. Es que la forma de dar las clases era de otra manera. Y los conocimientos se adquirían de otra forma. Y los que vinieron antes, o sea, las cosas que contaba mi padre a mí me sonaban a chino, pero ellos tenían un conocimiento mucho mayor, pero de todo, o sea, de ciencias, de lenguaje, de humanidades, de todo. En las clases tenéis ahora alumnos inmigrantes. Hablamos también de la integración y tenemos alumnos con distintas discapacidades. El problema es, cuanto más diversificamos el tipo de alumno, más necesidades hay también de docentes formados a todo ello. Claro. Si estamos viviendo ahora con algunos centros que se empeñan en que son centros bilingües y los profesores no tienen el nivel de inglés adecuado para darlo bilingüe, ¿cómo se va a dar todo lo demás? No, pues este año vais a dar física en inglés o matemáticas en inglés. Tranquilos, no vais a aprender inglés. Pero física tampoco. Y así vamos una con otra. Claro, es que queremos avanzar mucho, pero sin pensarlo. ¿Vosotros os lanzaríais a hacer la receta del bizcocho Payete sin haber hablado con el chef Payete? No, para nada. ¿Verdad que no? Ya. ¿Y por qué la gente que hace leyes educativas no habla con los docentes? Porque no es gente formada en el ámbito docente. Ya, pero si no sabes, no te metas. Quiero decir, Pero Manolete, nuestra si no sabes sociedad teoría, es ¿para qué te...? Pues, Hay pues, políticos que no han estudiado ciencias políticas. ¿Qué te esperas de un país No. donde la ministra de Hacienda ha estudiado medicina? ¿Qué te esperas? pues que el ministro de Sanidad en una pandemia sea un filósofo. ¿Qué te esperas? Claro, pues lo que hay que esperar. Pero es que es lo que decía Arturo, es que es ahí donde está la clave. No vamos a señalar. O sea, A ver. que hay ministros que no han estudiado y punto. Hay ministros que no han estudiado, ¿vale? Entonces ver. el problema es ese. ¿Quién rige nuestras vidas, nuestros destinos? A ver, lo ideal para poder estar en un cargo relacionado con la educación es que hayas estudiado algo que tenga que ver con el tema y que si vas a tener consejero, que también entendan del... Porque yo, a ver, es verdad que si una sola persona tiene que llevar toda la línea educatoria de un país, educativa, va a ser muy complicado, así que van a terminar necesitando a gente que la aconseje, pero que esa gente esté bien formada y que la persona que está en la cabeza también tenga conocimiento de lo que está haciendo. Ya, pues te voy a dar una noticia, David, porque has dado con una clave muy importante. El responsable político tiene técnicos por debajo, ¿vale? Sí. Y los técnicos están formados, pero no los escuchan. En lugar de llegar el político y preguntar, oye, ¿esto cómo lo podemos hacer? Para que los técnicos te digan, pues el encaje legal es este y la mejor manera es esta, esta y esta. Al revés. Llegan y dicen, quiero que hagas esto. No, pero oiga, es que esto... No, que quiero que lo hagas. Y ya está. O sea, esa es la comunicación que hay ahora mismo efectiva a nivel político. Eso es peor todavía. Sí, es bastante peor. Necesitamos una... A ver, va a sonar un poquito mal, pero necesitamos una tecnocracia. Bueno. Donde la gente esté formada para los cargos. A ver... Para dentro- Gracia hay voluntarios, para Tecno ya es otra cosa. Ya, bueno, ¿Para la gracia o para la gracia? como le gusta. Venga, vamos a ir concluyendo porque nos queda nada. Yo quiero una breve conclusión de cada uno. A ver qué me contáis. A ver. Pues como conclusión habíamos preparado una frase que fue por consenso preparando el programa y es esta, que qué pena que sociedades que alardean de ser avanzadas no inviertan los suficientes medios y esfuerzos para mejorar la educación y que se cree una educación de verdadera calidad.
Bien, ¿de acuerdo todos? Sí. Si ahora decís que no, os cargáis el final porque ya nos vamos de tiempo. Bueno, nos hemos dejado una cosa muy importante fuera, que habíamos dicho que íbamos a hablar, Sí, verdad. ¿vale? La inteligencia artificial. No, no, eso no te preocupes, que para eso tenemos tiempo. Bueno, y para lo otro también porque lo retomaremos. No, el mito de Procusto. La cama de Procusto, el que destaca por arriba o por abajo, es maltratado por la sociedad, es señalado y es pisoteado porque no se puede destacar. No se puede destacar. No, no puede ser más listo que los demás y que no te consideren más tonto, pues si no te machacan. Y eso es interesante. Yo creo que lo vamos a retomar en otro momento. ¿Vale? Encantados. Por mí genial. Que lo paséis bien y que seáis buenos. Manuel, Jesús, muchísimas gracias a los dos también por haber venido. Cuando queráis, aquí tenéis un hueco. Si ellos os dejan, porque aquí los que mandan son ellos. Ellos son los jefes de Tertulia Sapere. No lo vamos a dejar. Sí, haciendo amigo. Esto ya lo discutís ahora fuera de antena. Gracias a todos y sed buenos, que es de lo poco que sale económico. Eso. Gracias. Adiós. Bye. Gracias.